lo sientas o no lo sientas. Porque hay muchos que dicen, es que no siento al Espíritu Santo y no siento que está, ¿verdad?, ahí a mi lado. Pues déjame decirte algo interesante. El Señor dijo, yo no los dejaré huérfanos, tú no estás solo. Les dejaré al Espíritu Santo, Él estará con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces nosotros damos cuenta, sientas o no sientas al Espíritu Santo, la intención y el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida es que te acompañe el Espíritu Santo hasta completar la obra que Dios tiene, para continuar la obra. Si el Espíritu Santo está a tu lado, tiene que continuar la obra en tu vida hasta perfeccionarla. La obra del Espíritu Santo realmente en la vida de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está para perfeccionarnos, perfeccionar la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Él estará todos los días de su vida hasta el fin del mundo. Lo sientas o no lo sientas, Él está ahí a tu lado para terminar la obra que Dios tiene para tu vida. Vuelvo a decir, lo sientas o no lo sientas. Porque hay muchos que dicen, es que no siento al Espíritu Santo y no siento que está, ¿verdad?, ahí a mi lado. Pues déjame decirte algo interesante. El Señor dijo, yo no los dejaré huérfanos, tú no estás solo. Les dejaré al Espíritu Santo, Él estará con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces nosotros damos cuenta, sientas o no sientas al Espíritu Santo, la intención y el propósito de Dios y el plan de Dios para tu vida es que te acompañe el Espíritu Santo hasta completar la obra que Dios tiene, para continuar la obra. Si el Espíritu Santo está a tu lado, tiene que continuar la obra en tu vida hasta perfeccionarla. Entonces vamos a ver primeramente qué prometió Cristo cuando acerca del conocimiento. Vamos a hablar acerca del conocimiento. ¿Qué es lo que prometió? Por eso es que la mayoría de personas intentan conocer la verdad. Y vuelvo a decir, la verdad se encuentra en Cristo Jesús, pero también nos dejó al Espíritu de verdad. El Espíritu de Dios es el consolador, según Juan capítulo 14, 26 también, no solamente de verdad, sino que a quien el Padre envió en el nombre del Señor Jesucristo, y Él es el que nos enseña todas las cosas, Él es el que nos recuerda lo que su palabra dice. Cada vez por eso es que el Espíritu Santo es tu compañero, porque Él está ahí para animarte, para levantarte, y la intención que tiene en tu vida es esta. No sé si ahí me está usted prestando atención, pero la intención de Dios para tu vida es estarte recordando. Por eso es tu compañero fiel. Por eso es importante que usted conozca las Escrituras. De hecho, Santiago, capítulo 1, me parece, empieza a hablar acerca de que tú has nacido por medio de la palabra. Entonces, lo que nos está diciendo Santiago es que no solamente nacemos del Espíritu, sino también nacimos por la palabra. Y esa palabra es la que el Espíritu Santo utiliza para provocar dentro de ti una transformación, porque la palabra de Dios cobra vida. Pero el Espíritu Santo utiliza la palabra que tú tienes en tu corazón. Escúchame. Por eso el problema de la mayoría de cristianos que no conocen las Escrituras. Hemos hablado, me parece, el domingo, pero lo que el Señor hace, hermano, amigo, usted que me escucha, a las personas que no son conversas los engaña. Pero los engaña porque ellos no conocen la verdad. Al cristiano, Satanás lo que hace es engañar a los no cristianos. Y Satanás también a los cristianos lo que hace es juzgarlos, señalarlos, acusarlos. La gran diferencia entre un cristiano y una persona que no conoce de Dios es que al no cristiano lo engaña porque no conoce la verdad. Pero al cristiano, a él solamente le está constantemente señalando, juzgando, acusando. Quiere que él se sienta incómodo, que él se sienta juzgado, señalado, condenado. Ese es el trabajo. Pero lo difícil de hoy en día a los cristianos, hermanos, que no han conocido. Nota porque Santiago capítulo 1, 18 dice, y Él de su voluntad les hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Ahora, por eso es que el cristiano tiene que conocer las Escrituras, porque el Espíritu Santo utiliza la verdad, utiliza la Escritura para guiarte. Por eso dice, mas el Espíritu Santo, el Consolador, dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará. Nota el trabajo del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Punto número 1. El Espíritu Santo, Él es el que te consuela. Pero lo que va a usar para consolarte es la palabra de Dios. Y el cristiano, por eso la mayoría de veces no lo siente. No es que no está ahí, sino que el problema es del cristiano, es que no conoce la Escritura. Y cuando el Espíritu Santo se quiere conectar, no es que no esté ahí, sino se quiere conectar contigo. Te quiere hablar, quiere expresar. Pero por eso el cristiano, dice la palabra de Dios, que Él es nacido por la palabra.
Entonces Santiago capítulo 1:18 nos está diciendo, nos hizo nacer por la palabra, y es el instrumento, la palabra la que Dios nos hace consolarnos, es la palabra la que Dios utiliza para enseñarnos, es la palabra que Dios utiliza para recordártelo en momentos difíciles. Por eso es importante, hermano, que nosotros entendamos que nosotros tenemos sí al Espíritu Santo y que Él prometió que estaría con nosotros. Para saber más del Espíritu Santo puedes acudir a las clases que acaba de pasar, eso lo subimos ahí en YouTube, en Facebook, en TikTok, lo subimos pero de a poquito porque solamente de 10 minutos nos permite, pero para hablar la obra inicial del Espíritu Santo desde el momento en que lo recibimos, puede ir a la clase pasada. Hoy estamos hablando ya la obra del Espíritu Santo y la intención. Entonces, por eso mismo, el cristiano no solamente nace del Espíritu Santo, sino también nace por la palabra. Y es importante que nosotros, ese instrumento de la palabra, el Espíritu Santo lo ocupa, 1, para consolarte, 2, para enseñarte, 3, para recordártelo. Por eso la mayoría de cristianos no pueden sentir al Espíritu Santo. Vuelvo a decir, no es que no esté en ti. El problema es que ¿cómo esperas que te consuele cuando no conoces las Escrituras? Y sabe que por eso vuelvo a decir desde ese rato, al cristiano solamente lo señala, lo critica, lo juzga el Satanás. Pero al mundo, a ellos les miente. ¿Por qué será? Porque no conocen la verdad. Pero difícil el cristiano cuando no conoce la Escritura, cuando no conoce la verdad, Satanás también los engaña. ¿Por qué? Porque por eso mismo Él puso el Espíritu Santo, pero para que Él te esté consolando, para que Él te esté enseñando y Él te esté recordando las Escrituras. Tú naces por medio de la palabra, pero también por medio del Espíritu Santo, y utiliza la palabra para consolarte, enseñarte y recordártela. Y como no conocemos la verdad y como no conocemos las Escrituras, la palabra de Dios, Satanás, ¿qué crees que hace? No solamente ahora te señala y te juzga, sino también ahora te engaña. Todo cristiano, cuando somos guiados por el Espíritu Santo te va a guiar a las Escrituras. Vea la obra, que la obra continúa del Espíritu Santo. Hemos hablado que lo primero que hace es te convence del pecado, después lo que hace el Espíritu Santo es que te guía hacia el Señor Jesucristo, te guían al arrepentimiento para acercarte al Señor Jesucristo y alcanzar el oportuno socorro de salvación, y al salvarte te llena, te bautiza del Espíritu Santo, y tu misión como cristiano es mantenerte lleno. Entonces la pregunta que aquí nos hacemos, ¿cómo el cristiano puede mantenerse lleno? Y la importancia de que el cristiano ha nacido por la palabra. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿cómo crees que vas a sentir al Espíritu Santo? Pues necesitas las Escrituras, para que a través de ella, a través de la palabra, el Espíritu Santo te consuele, el Espíritu Santo te enseñe, y el Espíritu Santo también te recuerde las Escrituras cuando hay necesidad dentro de ti espiritual. Por ejemplo, a veces que nos sentimos solos, pero no estamos solos. Dijo el Espíritu Santo, yo estaré con ustedes todos los días. Aún el Señor Jesucristo lo prometió, y dijo el Señor Jesucristo, y yo vendré con mi Padre y estaré con ustedes. O sea, hay momentos que el Espíritu Santo utiliza la palabra para recordártelo, por si hay momentos que tú te sientes solo. Lo precioso es que no estás solo, es que el Espíritu Santo está contigo. Qué alegría, hermano, qué gozo, qué confianza poder saber que el Espíritu de Dios está con nosotros. Hermanos, aunque somos cristianos, todavía necesitamos el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la fuerza. Todavía somos débiles y por eso la obra del Espíritu Santo continúa. Nos procedió el arrepentimiento, nos enseñó la salvación, nos enseñó la bautismo del Espíritu Santo, y ahora Él nos acompaña para terminar la obra. Él es el que te convence también para sumergirte en las aguas. La doctrina lo que hace es frenarte. Dijo fariseos, ustedes no entran y no dejan entrar. Eso es la religión, pero el Espíritu Santo hace que termines la obra, que estés completo, que cuando suene la trompeta estés como esa novia lista esperando su venida. Y que no estás solo, que está el Espíritu Santo. Y aunque usted es débil, el Espíritu Santo es el que te fortalece. Si tú no sabes orar, interceder, el Espíritu Santo intercede por usted. Lea usted Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Dice de esta manera, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nota que el Espíritu Santo es tu compañero, que a veces tú te sientes débil, claro que sí lo eres, pero es el Espíritu Santo dentro de ti que te da la fortaleza para continuar. Pero vuelvo a decir, ¿cómo saberlo si no conocemos la Escritura? ¿O cómo el Espíritu se conecta con nosotros para fortalecernos si no conocemos la Escritura por el cual Él lo utiliza para consolarte, para enseñarte, para guiarte? Y dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. Nota la importancia de la compañía del Espíritu Santo. Si tú te sientes débil en el Evangelio, que sientes que no puedes continuar, que intenta levantarte y que no puedes, quiero que sepas que no estás solo. Está el Espíritu Santo contigo y dice que Él te ayuda en tu debilidad. Y cuando no sepas pedir, también dice, pues ¿qué hacemos? ¿Cómo habemos de pedir? No sabemos. ¿Cómo pedir como conviene? No lo sabemos. Nota. Y aún Pablo se incluye en pedir convenientemente, porque él también dependía del Espíritu Santo. Y él dijo la palabra, no sabemos. Se incluyó ahí, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, más que el que escudriña los corazones. ¿Sabes cuál es la intención del Espíritu? Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Si usted se está sintiendo solo, si está sintiéndose solo,
Si usted se siente débil, usted no está solo, es el Espíritu Santo que está contigo y Él te va a guiar hacia la verdad. Hermano, hay veces que no sentimos al Espíritu Santo por eso mismo, porque como no conocemos la Escritura, Satanás no quiere que te des cuenta que no estás solo. Y si te sientes débil, Satanás quiere que tú te sientas así y que no sepas que está el Espíritu Santo contigo. Y son promesas de Dios que Él dijo: yo no miento, no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios da una palabra, Él la promete y la cumple, y dijo: no estarás solo. Y dice Romanos capítulo 8, 26 y 27, Él te ayuda en tu debilidad. Y tal vez no sepas cómo orar, simplemente humíllate. ¿Sabe? Que dice: humillaos bajo la mano poderosa del Señor y Él los exaltará. En otras palabras, hay veces, hermano, que hay personas, aún en mi propia vida, que a veces se nos olvida que la obra del Espíritu Santo en la vida de uno es importante. ¿Sabe? Que cuando uno se humilla, ¿cómo sentir? ¿Sabe? Te voy a dar una clave que me costó muchos años poder entenderlo y que a ti te va a funcionar en un instante. El problema es la mayoría de nosotros queremos, ¿verdad?, en la oración sentir la presencia de Dios, queremos que, ¿verdad?, sentirnos dentro, ¿verdad?, de esa conexión con el Padre, y llegamos y no sentimos ganas, nos dormimos y no tenemos el deseo. Pero quiero que sepas que cuando tú entiendes la importancia del Espíritu Santo, un corazón contrito y humillado, Dios jamás lo rechaza. Cuando tú quieres ir con tu propia fuerza, porque a veces los cristianos, cuando conocemos la Escritura, queremos hacer los elocuentes delante de Dios, y con tanta teología queremos entrar a la oración y creemos que por nuestro conocimiento podemos entrar. Y hay otros, ¿verdad?, que como son buenos para manipular los sentimientos, empiezan a querer entrar muy sentimental, empiezan a querer provocar ese tipo de forma en que siempre aprendemos a querer torcerle el brazo a la persona, a manipular. El Espíritu Santo no es así. Si haya encontrado usted, ¿verdad?, de esa manera, que ha querido entrar a la presencia de Dios y le cuesta mucho, esta es la clave: humíllate. Reconoce que no es por tu conocimiento, sino por la sangre de Jesús. Reconoce que no es porque tú quieres torcerle brazo a través de ayuno y oración, o quieres torcerle brazo a través de tantos sentimientos que quieres manipularlo, ¿no? Como a veces a la esposa, ¡ay! Y queremos estar llorando ahí para mover el corazón. Dios no se mueve así. Lo que sí es la humildad. Sí, hermano, vean lo que está diciendo. Un Pablo lo dijo: no sabemos orar como conviene. Pues díselo. Espíritu Santo, no sé orar. Espíritu Santo, no sé orar, pero sé que tú estás aquí. Sé que tú no estoy solo, sé que tú estás conmigo y que tú me ayudas. Note, es muy fácil entrar a la presencia de Dios. Es muy fácil poder encontrar la conexión, pero hermano, yo como conozco la palabra y la Escritura y teología, y quería entrar con esa teología, y a veces cuando no podía, quería usar la manipulación de los sentimientos. Dios no se mueve así. Simplemente con humildad. Reconoce: no puedo orar, pero estoy aquí. Espíritu Santo, úsame. Dice que tú intercedes por mí. Yo no sé, yo soy débil, no sé orar como conviene, pero sé que tú, Espíritu Santo, intercedes por mí. Lea usted Romanos 8, 26, 27, por si acaba de llegar. Estamos hablando de cómo lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, la intención del Espíritu Santo es que te des cuenta que no estás solo, y Él no te deja solo. ¿Podrías contristarlo? Sí lo contristas, según Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5. Tal vez lo puedes contristar, y cuando lo contristas, Él se siente, ¿verdad?, porque tiene corazoncito. Él es una persona. Él tiene sentimientos también, que puedes lastimarlo. Por eso dice Pablo: no contristes al Espíritu Santo. Usted puede contristar al Espíritu Santo, sí, pero de dejarte no te deja. Cuando tú te humillas y dices: perdóname si te ofendí, perdóname si te ignoré, perdóname si complací mal los deseos de la carne, arrepiéntete y vuélvete a Él, humíllate. Eso es la humillación, humillándote ante Dios, diciendo todas esas palabras. Es la que te conecta con el Padre. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Ahora, cuando se apaga el Espíritu Santo, eso es porque a veces tú constantemente, como cuando pasó con, ¿cómo se llama Saúl? Dios le decía una cosa, él hacía otra. Dios le decía: hazle de esta manera, y el otro varón, Saúl, lo hacía de otra manera. Y el Espíritu Santo lo fue apagando. Sansón también apagó y no sintió. ¿Cómo se va apagando? Es cuando ignoramos constantemente la voz del Espíritu Santo. Es cuando eso se va apagando. No es que se va yendo, es que se va apagando. Dejas de oír su voz porque tú mismo lo estás ignorando. La barrera del pecado, de la desobediencia, de la rebeldía causa ese apagón del Espíritu Santo. Es una barrera. Cuando hay una barrera, no te permite escuchar, y el Espíritu te está gritando y tú no lo escuchas, porque esta barrera necesitas romperlo. Humíllate. Puedes apagar al Espíritu Santo, puedes contristarlo y hacerlo sentir mal, pero el Espíritu Santo está para ayudarte. Él está a tu lado. Él te acompaña todos los días de tu vida. No estás solo. Que si lo apagas por desobediente, lo vas apagando y se va escuchando la voz más delgadita. No se escucha hasta cuando el Espíritu Santo habla y no se oye. Lo apagaste porque no quisiste, provocaste una barrera de rebeldía, una barrera de desobediencia, una barrera de, desobediencia, y fuiste provocando barreras que taparon
la visión y apagaron al Espíritu Santo. Pero no se va de ti. Humíllate. Si eso pasó contigo, hoy te animo, humíllate y pídele perdón a Dios por lo que has hecho. Si lo has humillado, Él te ha dicho muchas cosas que hagas y tú cada día lo desobedeces, estás en rebeldía y eso apaga, sí apaga al Espíritu Santo. No se va de ti, sí lo apagas. Lo apagas. Entonces, no sea desobediente, escuche la voz del Espíritu Santo, óigalo, lo que te está guiando a que tú quieres que hagas, escúchalo. Él está ahí a tu lado. No lo apagues. No se va de tu lado, pero no lo apagues. Por eso, si usted se siente débil, escuche lo que acabamos de leer en Romanos. El Espíritu Santo guía al cristiano. Si tal vez tú te cuentas perdido, confundido y no sabes qué hacer, lean las Escrituras en Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Vea, ok, vamos a ver. El Espíritu Santo es el que te va enseñando el camino. No es tu pastor, no es tu elocuencia, no es tu sabiduría, tu doctrina, es el Espíritu Santo que te guía hacia la verdad. Y el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para guiarte. Él es el que te guía. Dice que la palabra de Dios nos está diciendo, lee Romanos capítulo 8:14. Todos los que son hijos de Dios, ellos siempre son guiados por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, lo que está tratando de decir es que tienes al Espíritu Santo y Él es el que te guía. Mira, deja de hacerlo en tu propia fuerza. Por eso te sientes perdido. Por eso si te sientes que no encuentras el camino, porque lo quieres buscar por medio de doctrina, por medio de querer, ¿verdad?, revelar las Escrituras. Revélame, Señor. Si no, yo la interpreto y quieres interpretarla a tu manera, lo quieres hacer a tu manera, no funciona. Y ahí viene la confusión en el cristiano. Pero es el Espíritu Santo. Él es el que te guía. Y dice, como acabamos de ver allá en Juan capítulo 14:26, es el que te enseña, es el que te recuerda. No contriste, no apague al Espíritu Santo. Él es el que te guía, es tu compañero. En otras palabras, consolador también se provoca como una persona que está ahí para consolarte. ¿Y quién cree que es? Los amigos siempre están ahí para cuando tú te sientes mal. Siempre el amigo está para apoyarte, para levantarte. Ese es el Espíritu Santo. Eso significa la palabra consolador. Es tu amigo. Es tu mejor amigo si tú lo quieres así. Pero hermano, cuidado, porque aún hasta los mejores amigos a veces los lastimamos. Puede ser tu mejor amigo, pero aunque nosotros es nuestro mejor amigo, a veces nosotros mismos, a nuestros compañeros, lo lastimamos, lo contristamos y lo alejamos de nosotros. No es que él no quiera ser tu amigo, es que tú te alejas de él. Por eso Efesios capítulo 5, versículo 18 nos dice, hermano, sed llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, 18, dice, no te embriagues con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. En lugar de buscar embriaguez para sentirte alegre, para sentirte en paz, busca al Espíritu Santo. Porque cuando tú bebes, cuando tú quieres embriagarte para olvidarlo o quieres embriagarte para sentirte relajado, mira, ese es el trabajo del Espíritu Santo. La diferencia es que el alcohol en un instante se dispersa, se acaba, deja de ser. Al otro día andas crudo. Pero el Espíritu Santo, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, no necesitarás alcohol para alegrarte. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, siempre estarás alegre, siempre estarás gozoso, siempre tendrás paz, siempre tendrás consuelo, siempre tendrás compañía y nunca estarás solo porque estás lleno del Espíritu Santo. No te embriagues con vino. Antes bien sé lleno. ¿Qué sentías cuando antes tú bebías? ¿Qué sentías? Pues el Espíritu Santo te está diciendo, eso que tú sentías ahí, lo puedes sentir con el Espíritu Santo y no volverás a tener sed jamás. No volverás a sentir esa escasez. No volverás a sentir ese vacío. Sé lleno del Espíritu Santo y vivirás en gozo, en alegría, en paz. Vivirás siempre con esa paciencia. Cuando te encuentres en depresión, en ansiedad, en problemas, tendrás esa paz, esa paciencia, esa benignidad, ese amor, hermano, que no se apaga porque simplemente hoy mi esposa no me saludó, hoy mi esposo no me dijo ay. El gozo del Señor, del Espíritu Santo, es el que te fortalece. Y Él dijo, estaré con ustedes todos los días de vuestra vida. El Espíritu, ay, necesitamos, hermano, necesitamos al Espíritu Santo. Ya voy haciendo esto más para acá, para hacer esto un poquito también. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesita usted ser llenos del Espíritu Santo. Necesitas usted ser llenos. Si usted está sintiendo eso y está, ¿verdad?, diciendo en este momento, Espíritu Santo, no te siento, humíllese. Dígale, perdóname si te he contristado, si te he desobedecido, si he ido en contra de tu voluntad, si he dejado dejar de que tú me guíes, perdóname, humíllese. Simplemente, mira, yo tardé años para poder descubrirlo. Usted en un momento, usted lo está descubriendo en este momento y eso te va a ayudar. Si tú has lastimado al Espíritu Santo, dile, perdóname si te he desobedecido. Perdóname si a través de mi desobediencia te he lastimado, te he contristado, te has apartado, no apartado, sino te has apagado, te has contristado. Perdón, dile, perdóname. Hoy es tiempo de hablar con el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios en el último capítulo de Corintios.
y la comunión con el Espíritu Santo. Tú debes de tener comunión, debes de estar lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? Vea usted en Gálatas capítulo 5, ¿cuáles son los frutos? Si tú quieres saber que si estás en el Espíritu o estás tú en la carne, sencillamente vaya usted, abra su Biblia, ahí en Gálatas capítulo 5, y ahí tú examínate cómo te sientes. Dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 5. ¿Cómo te sientes? Okay? ¿Cómo saber que estoy lleno del Espíritu Santo o estoy en la carne? Pues mira lo que dice la palabra de Dios ahí en Gálatas capítulo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, o borracheras, homicidios, orgías, ¿verdad? Que son las fiestas que se hacen en el mundo y cosas semejantes. Acerca de esto los amonestado, les he dicho, los que practican esta cosa no heredarán el reino de Dios. Pero más los frutos del Espíritu, o ser lleno del Espíritu, tú quieres saber, es cuando tienes amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o sea, el dominio propio. ¿Cómo tú puedes saber que eres lleno del Espíritu Santo? Fíjate en Gálatas capítulo 5, ¿cómo te sientes? ¿Qué es lo que tú practicas más? Si tú practicas más estas cosas, te sentirás, ahí examínate, ese es como tu termómetro, ya te lo dije. Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 25, dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Cómo tú puedes saber si eres lleno del Espíritu Santo? Sencillo. ¿Cómo saber si soy espiritual o no soy espiritual? ¿Cómo saber que soy lleno del Espíritu Santo o soy insensible o he contristado al Espíritu Santo? ¿Cómo saberlo, pastor? ¿Qué usted me aconseja? Mira, yo te aconsejo que vayas a Romanos capítulo 8, versículo 5, dice así, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne y los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mira esto, porque dice el versículo 6 de Romanos capítulo 8, versículo 6, dice así también. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu, ¿cómo saber que estás en el Espíritu? La pregunta es, ¿cómo tienes tus pensamientos? En otras palabras, ¿en qué te ocupas? Lea usted, porque dice, el ocuparse de la carne es muerte. En una ocasión le preguntaron a una, gloria sea al Señor, bendito sea Padre, gracias. En una ocasión le preguntaron a los cristianos, y le preguntó pastor, y yo también te lo pregunto a ti. Te voy a poner una parábola. Había en una ocasión dos perros. Uno era color blanco, de paz, de santidad, y el otro era negro, de tiniebla, de oscuridad y de pecado. Y estos dos estaban confrontándose. Y déjame preguntarte a ti ahora, ¿cuál de estos dos crees que va a ganar? ¿El blanco que representa paz y santidad o el negro? Y muchos, ¿qué dirían? Hay una cosa que yo quiero decirte. ¿Sabes quién ganó? El que se alimentó más. Ese es el que ganó. El que se alimenta más. ¿Y cómo está la pregunta que te digo? ¿Cómo estás espiritualmente? ¿Alimentas más al espíritu o alimentas más a la carne? Ese es el que va a ganar. Esa es la realidad. El que está más alimentado es el que va a ganar. Eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos. Nota lo que está diciendo, pues, entonces, Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y la pregunta, ¿a quién alimentas tú más? ¿En qué piensas tú más? ¿En los frutos del espíritu o en los frutos de la carne? En los frutos del espíritu que te dice, ven, quiero hablar, abre la Biblia, ven, acércate a oración, quiero fortalecerte. Ven, acércate, vamos a ayunar, vamos a orar. O aquella carne que te está diciendo, vente, vamos a ocuparnos un poquito aquí. Tú sabes que allá de repente te está hablando allá el TikTok o el mensaje y todo eso, ¿no? Y a veces nos entretenemos. Esto te está fortaleciendo. Pero ahorita estás viviendo en el espíritu, porque esto te está fortaleciendo para acercarte a Dios. Pero trato de decir, ¿en qué estás pensando? Ahorita está fortaleciendo tu espíritu a través del conocimiento, porque está diciendo, y al ocuparse de la carne y al ocuparse del espíritu, ¿cómo te sientes tú? Porque el que ganó en esa batalla, el perro blanco y el perro negro, ganó el que más estaba alimentado. ¿Cuál es el que alimentas más tú? ¿En qué te ocupas? ¿Qué es lo que haces? ¿En qué estás pensando? ¿Cuáles son tus pensamientos? Por eso dice la palabra, andad en el espíritu y no satisfagas o no complazcas o no le des placer. Yo trato de decir que este canal te está ayudando a acercarte a Dios. TikTok, hay diferentes maneras, lo puedes usar de mala manera. Aquí te estás ocupando en el espíritu, pero que te estés entreteniendo en otros canales, que sabes tú que solamente, ay, es de risa y ahí todos riéndose. No, esto es ocuparse en el espíritu, alimentarte. Es como, por ejemplo, un cuchillo. Muchos lo utilizan ¿para qué? Para hacer cebolla, para partir cebolla, otros para cocinar, y hay otros que lo están ocupando para lastimar a las personas, para amenazarlas. Entonces el TikTok es lo mismo. Usted a través de esto se está alimentando. Pero tenga cuidado cómo lo utiliza. Es muy bueno TikTok para esto. Puedes utilizar un cuchillo para cocinar y hay otros que lo utilizan para lastimar.
Dese cuenta cómo lo utiliza. Entonces nos damos cuenta, hermano, Gálatas nos está diciendo, por esto les aconsejo, dejen de complacer los deseos de la carne. Dejen, digo pues, dice Pablo, o sea, en otra palabra, les digo algo, les aconsejo, no desplacer, o sea, no satisfaga, significa no desplacer los deseos de la carne. ¿Y sabe cómo puede fortalecerlo? Ocúpate. Hay consejos que está en Romanos capítulo 8, versículo 5 y el 6. Léelo, de hecho lo puedes leer todo. Lo que se trata del Espíritu Santo, lee Romanos 8 y Gálatas 5. Te va a ayudar muchísimo. Y ahí te vas a dar cuenta. La pregunta es, ¿cómo alimentas? De estos dos, imagínate cómo estará el Espíritu dentro de ti. Ya me imagino. ¿Cómo estará dentro? Ahí escríbele ahí. ¿Cómo está tu espíritu dentro de ti? ¿Crees que está flaco o crees que está fortalecido? ¿Cómo te sientes? Examínate. Y para examinarte, recuerda, puedes leer Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es andar en el Espíritu Santo? Quiere decir ser controlado, quiere decir ser guiado por Él. Él lo que quiere no es simplemente esclavizarte, sino lo contrario. Él quiere libertarte. Porque muchos dicen, es que yo no voy a la iglesia porque me controla. El hecho de que no vayas a la iglesia no significa que algo no te controle. Porque si algo es el que te está impidiendo ir a la iglesia, ese te está controlando. Ahí. Vamos a ver ahí. El que algo es que no, la oración, no sé, es que la oración, es que si tú no te acercas a la oración, entonces eso que te está impidiendo, sea el sueño, sea el cansancio y sea las ocupaciones, en realidad, si no es la oración la que te controla, entonces son esas ocupaciones. Pero alguien tiene que controlar. De alguien eres Señor. Aunque a veces decimos que yo no voy a la iglesia por esto. No, la verdad es que alguien más te controla. La pregunta, ¿qué es lo que te prohíbe acercarse a Dios? Eso, aunque tú digas, no es eso, es que es eso lo que te controla. Porque si eso te impide acercarte a Dios, entonces es por eso la importancia, hermanos, meditemos en eso. La importancia de la compañía del Espíritu Santo. Yo me voy, dice el Señor Jesucristo, yo me voy, pero no lo dejaré huérfano. El Padre, el Hijo, hermano, está allá arriba a la diestra, pero el que está ahorita con nosotros dice, yo les dejaré al Espíritu Santo. ¿Quién es tu compañero? Y Él les guiará hacia la verdad, como estábamos hablando. Muchos pensamos que el pastor lo que está hablando ahorita, no, yo no hágase un lado, yo no soy. Es el Espíritu Santo el que te convence, es el Espíritu Santo el que te está hablando y dice, quiero tener un encuentro contigo. Dice Santiago que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nota lo que hace el Espíritu Santo. A veces tú dices, es que no sé si me vaya a aceptar. Él te está anhelando. Lee el libro de Santiago y dice, ¿no saben que el Espíritu de Dios los anhela celosamente? ¿Por qué? Porque Él anhela pasar tiempo contigo. Él es tu consolador, es el que te está hablando, es el que quiere pasar tiempo contigo. Él quiere ser tu mejor amigo, pero hay veces que tenemos unos mejores amigos que lo tratamos mal. ¿No te ha tocado por ahí? Tenemos amigos, los rechazamos, tenemos amigos, los lastimamos, tenemos amigos, los ignoramos, no aceptamos sus consejos, no aceptamos sus ayudas. Sí, es mi mejor amigo, pero es que me cae gordo porque se mete mucho en mi vida. ¿Y qué le importa? Pues sí le importa porque te anhela, porque te ama y te anhela celosamente. Ese es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Él es el que te guía. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Cuando tú te das cuenta de que realmente hay pecados dentro de ti, es ahí donde empieza la obra del Espíritu Santo. Porque la primera obra es, dice, el Espíritu Santo convence de pecado. Ay, vea la primera obra del Espíritu Santo. Dice, y Él convencerá al hombre del pecado. Lo primero que hace el Espíritu Santo es que te des cuenta que hay un mal dentro de ti, que necesitas despejarte, que necesitas renunciar. Ahí empieza a trabajar el Espíritu Santo. Y al darte cuenta que has pecado, confiésalo. Dice el 1 de Juan capítulo 2 versículo 1, hijitos, yo lo que voy a hablar no lo digo para que pequen, pero si uno peca, abogado tenemos para con el Padre. Vea unos versículos que está atrás de ese, de 1 de Juan capítulo 2, y nos está diciendo algo muy importante para el cristiano. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. 1, para perdonar nuestros pecados. 2, para limpiarnos. Lo primero que hace el Espíritu Santo, te convence, es el primer paso para ser cristiano. ¿Qué es lo que le dijo en Hechos capítulo 2? ¿Y qué tenemos que hacer? Le dijeron a Pedro. Dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados y tendrán el don del Espíritu Santo. Vea, primero el arrepentimiento, porque es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo ser llenos? Límpiate. Dice, no des placer. Gálatas 5:16, Efesios 5:18. O sea, la importancia de darse cuenta, punto número 1, que está usted en pecado. Es lo que hace el Espíritu Santo primero. Y dice, yo les convenceré. El Espíritu Santo convence al hombre de pecado que está mal. Y ahí es cuando ellos confesaron. Y dijeron, dice que se compugieron. Hechos capítulo 2, me parece 3, 4. Cuando ellos empezaron a convertirse al Señor. Y dice, ¿qué es lo que tenemos que hacer para lo que tú nos estás hablando? Y ahí dijo, arrepiéntase. El primer paso del cristiano es arrepentirse, no es ir a la iglesia. Muchos piensan en nacer en la iglesia, muchos piensan en ir a la iglesia. No, el primer paso de un cristiano es arrepentirse.
Porque dice, arrepiéntanse, porque de eso es lo que el Espíritu Santo hace. Te guía hacia el arrepentimiento. ¿De arrepentimiento de qué? De que somos pecadores, pero que necesitamos un Salvador, y ese es Jesucristo. Dice que el Espíritu Santo te guía hacia Jesús. Es de la siguiente clase, la que tomamos ya. El inicio de la obra del Espíritu Santo está en la siguiente clase. Ahí lo pueden ver en Facebook, en TikTok, en YouTube también. Entonces, vea usted la importancia de confesarlo. Si tú pecas, porque ¿contra quién pecas? Contra el cielo y contra Dios. Y eso es lo que Dios te está viendo. Eso es lo que Dios está mirándote. Hermano, nosotros tenemos que entender que usted es aceptado por fe en el perdón de Dios que Él ofrece hacia ti. Dios te ofrece perdón. Dios te ofrece nueva vida en Cristo Jesús. Y usted tiene que analizar esto. Preséntese a Dios y permita, el segundo paso, ya acabamos ahí. Preséntese a Dios y permita que Él controle su vida. Sometiéndose a su voluntad. No está en Romanos capítulo 9, no, yo no lo digo. Romanos 6, vamos ahí todo. Si usted está trabajando, déjeme leérselo, dice, ni tampoco prestes tus miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presénteselo a mismo, a Dios, como vivo entre los muertos, nuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Vea lo que está pasando ahí. ¿Cómo poder ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Hermano, cuando uno es lleno del Espíritu Santo, vivirá en los frutos del Espíritu. Por eso decía, ¿cómo conoceremos a los falsos profetas? Es sencillo. Por su fruto, dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos lo conoceréis. Es imposible que aquel que se acerca a Dios, hermano, ande en tinieblas, no. Lea primero de Juan, ¿verdad? Capítulo del 2 en adelante. Vean las promesas de Dios ante el cristiano y cómo saber que somos hijos de Dios. Es sencillo. Que nos queramos endurecer el corazón, eso ya no es problema mío, pero lo que sí Dios quiere, amigo hermano, es eso. Prestes tus miembros al Espíritu Santo. En otras palabras, de cuando leemos Gálatas capítulo 5, 16, dice, anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Por eso dice que no prestes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino préstalos al Espíritu Santo, tus miembros a Dios como instrumento de justicia. O sea que tu cuerpo, si antes robaba, ahora trabaja y regala. Si antes tú mentías y te gustaba la hipocresía, ahora tú vas a decir la verdad y vas a ser sincero. Ahora ya no prestas tus miembros a la injusticia, sino ahora prestas tus miembros a la justicia. La pregunta es cómo ser lleno. Mira lo que está diciendo la palabra de Dios. Vea cómo lo que Dios está, ¿verdad?, hablándonos. Deja de prestar tus miembros al pecado y presta tus miembros a Dios. Hermano, la última dice, por fe, aprópiese de la llenura del Espíritu Santo. O sea, crea que Él está controlando y comience a actuar y vivir de acuerdo a esa fe. Si usted está creyendo que hay Espíritu Santo, crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. En otras palabras, Él te está dando esa paz, te está llenando esa llenura. Usted entienda que usted tiene que apropiarse por fe, vuelvo a decir, porque dice que cuando nosotros escuchamos el Evangelio vino por fe, Mas esto quiero, Gálatas capítulo 3, no recuerdo bien, pero ahorita voy para allá para también hablarte acerca de eso. Gálatas capítulo 3 nos dice algo que estamos viendo, dice así, vamos a leerlo para poder explicarlo, dice así, esto solo quiero saber, Gálatas capítulo 3, esto vamos a entenderlo, Gálatas capítulo 3, porque Pablo le estaba diciendo a los Gálatas que ellos habían recibido el Espíritu Santo por fe. Pero el problema es que ellos se querían hacerlo por obra. Ahora, entonces cuando ellos recibieron y vino alguien para que realmente vino otra persona a llegarle con otro evangelio, le dijo que que necesitaban circuncidarse. De eso estamos hablando aquí. Habían fariseos que se habían infiltrado en la iglesia de Gálatas y le habían dado y le habían dicho, ¿sabe qué? Aquí lo que tenemos es un problema. Ustedes no se han circuncidado y no pueden recibir al Espíritu Santo, entonces olvídense de eso. No le ha tocado. Es que el Espíritu Santo trabaja como Él quiere. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y por eso le regañó y le digo esta palabra, nota ahí, Gálatas capítulo 3, versículo 2, y dice, esto solo quiero saber, ¿ustedes recibieron al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír por fe? ¿Cómo usted recibe al Espíritu Santo? ¿Cómo usted se lleno del Espíritu Santo? Por fe. Gálatas capítulo 3, versículo 2, ¿cómo usted puede recibir al Espíritu Santo? Por fe. El Espíritu Santo inmediatamente, como está diciendo Gálatas capítulo 3, versículo 1, está diciendo cómo usted recibió. Dice que usted escuchó, vuelvo a decir, oh Gálatas, ustedes cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente a ustedes como crucificado. O sea, cuando uno empieza a conocer la obra del Señor Jesucristo y uno le escucha por fe, lo recibe al Señor Jesucristo, usted inmediatamente, a la misma vez que usted lo recibe al Espíritu Santo, porque le dice el siguiente, esto quiero saber, ¿recibiste al Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? La fe es importante para que usted sepa y confíe que el Espíritu Santo está en usted.
Y vuelve a decir en el versículo siguiente, mira lo que dice: tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Tantas cosas he padecido en vano, si es realmente que fue en vano. Aquel pues que le suministra el Espíritu, que hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Recibe el Espíritu Santo por fe. Cuando tú escuchaste el Evangelio, creíste en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo está llegando a tu vida, te está bautizando. Y eso es importante. La fe también es uno de los fundamentos. Entonces, hermano, para terminar, ¿qué es lo que acabamos en resumen acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente? El Espíritu Santo, Él es el que te enseña. El Espíritu Santo, Él es el que intercede, que te ayuda en tu debilidad. El Espíritu Santo es el que guía al creyente. El Espíritu Santo es el que llena al creyente y glorifica a Cristo. Vea usted, por eso es que, mire hermano, todo aquel que glorifique más a su iglesia o a su doctrina no es de Dios. Porque sabe lo que el Espíritu Santo hace, que el Espíritu Santo es el que glorifica a Jesucristo. Todo aquel que glorifica al Señor Jesucristo, esos son guiados por el Espíritu. No, que es que, digamos yo un ejemplo, es que yo lo que digo tengo la verdad. No, yo no es lo que tengo la verdad. La verdad se encuentra en Jesucristo. La verdad se encuentra por medio del Espíritu Santo, pero yo no tengo nada. Yo no me miran los clavos aquí en mis manos, ni tengo los clavos en mis pies, ni a la doctrina en la que estoy. Ha muerto por usted, sino fue Jesucristo en la cruz del Calvario, y lo que entiende es guiarte hacia Jesucristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Lo que hace la doctrina es como dice el Señor Jesucristo a los fariseos: no entran al reino de los cielos y no dejan que entre. Hay gente que prohíbe tantas cosas que al final se sienten despreciados por Dios. Como dijo 1 Timoteo capítulo 4 versículo del 1 y 2 y 3, perdón, que les prohíben varias cosas. Les prohíben casarse, les prohíben recibir la Santa Cena, les prohíben el bautismo y cuántas cosas. Hermano, es muy peligroso, perdón, pero es que realmente cuando uno es guiado por el Espíritu Santo te guía hacia la verdad. Aquellos que no han sido todavía bautizados, si Jesucristo llega en este momento y suena la trompeta, ¿usted está listo para irse con Él? Y esa es la pregunta. Si suena la trompeta, hay muchos hermanos que no se sienten salvos, hay muchos que no sienten al Espíritu Santo, por eso. Porque son guiados por doctrina, pero el Espíritu Santo te guía hacia allá. La doctrina viene de la palabra. Nota en Gálatas capítulo 1, versículo 1, dice de esta manera, varón: no es que haya otro. En Gálatas capítulo 1, versículo 7, no es que haya otro, sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio. Dice el 6, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado por la fe que es en Jesucristo, la gracia de Jesucristo. Y dice el 7, no es que haya otro evangelio, no hay otro. Hay solo uno. Pero hay unos que pervierten el evangelio. No hay dos. No es mi evangelio. Esto no es mío. Esto es de Dios. Y sigue diciendo, y si un ángel del cielo, mira eso. Porque Nicodemo tuvo un encuentro directo con Jesús. Un encuentro directo. Y el Señor Jesucristo le empezaba a decir cómo nacer de nuevo, cómo recibir al Espíritu Santo, cómo nacer en el Espíritu. Y él no entendió. Y dijo, entonces tengo que entrar al vientre de mi madre entonces para poder yo nacer de nuevo. Y le dijo, siendo tú maestro, ¿no entiendes lo que te estoy diciendo? Las personas pueden tener un encuentro con Jesús directamente y Jesús le puede estar hablando directamente y no entenderlo. Lea Juan capítulo 3, donde Jesús tuvo un encuentro con Nicodemo. Lea el capítulo 4, cuando tuvo un encuentro con esa mujer que le dijo, si tan solo tú pidieras de beber, yo te diera de beber de esta agua. No lo entendió la mujer. A veces personas que han tenido encuentro con Jesús, Jesús le dijo, pero la persona que no nazca de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y después le dijo, no puedes entrar al reino de los cielos. Es necesario nacer de nuevo. Y el evangelio solamente es uno, no es mío, es de Dios y está en su palabra. Y aunque hay muchos dicen que hayan tenido encuentros sobrenaturales, pero si no predican el evangelio de verdad, que solamente es por el Espíritu, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros conozcamos las Escrituras y que hayamos nacido de nuevo. Porque en vano que yo le diga, hermano, yo tuve un encuentro con Jesucristo, pero si soy como Nicodemo, no nací de nuevo. Y el Señor dice, tienes que nacer de nuevo para entrar. Y voy a decir, ¿cómo? Dijo Nicodemo, ¿tengo que entrar al vientre de mi madre de nuevo? ¿Eso se puede? Pueden tener un encuentro con Jesús, pero no entender nada. Directamente, no solamente de la Escritura, sino también un encuentro directo con Jesús y no entender el mensaje de Jesucristo. Entonces, continuamos. Y allí, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Esta semana, hermanos, compartan su testimonio. ¿Cómo conoció usted a Jesucristo? La importancia aquí es que conozcan a Jesús. ¿Por qué? Porque según Juan capítulo 16, 13 y 14, dice que Él va a glorificar a Cristo. Yo no vengo a glorificar a ninguna iglesia, ni a esta doctrina. Yo vengo a glorificar a Jesucristo. Y la verdad te va a hacer libre. No mi verdad. No convenzo yo, convence el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te guía hacia la verdad. Conozca las Escrituras. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. No te encadenará a una doctrina donde continúas todavía en el pecado y te dejan que todavía continúas así. No, el Espíritu Santo vino a libertarte.
Es importante, hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida del cristiano. Hoy hemos aprendido muchas cosas. La semana pasada fue que el Espíritu Santo convence de pecado, en que Él te hace nacer de nuevo, en que Él bautiza en el cuerpo de Cristo. Escucha, no es que tú estés en una iglesia, no, es el Espíritu Santo que ya te ha bautizado. Para eso, usted vea la semana pasada lo que hablamos acerca de eso, no lo repito ahorita, solamente estamos ya resumiendo para terminar. Pero es que es bautizado por un solo Espíritu. Dice, hay un solo Dios, no hay más. Un solo Dios, un solo Espíritu, no hay más. Pero sí menciona en el 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, el espíritu es mentira. Pero usted no está en la mentira. Si usted tiene a Jesucristo, tiene la verdad y tiene la salida por medio del Espíritu Santo, encuentra la liberación, la sanidad, porque Él es el que te sella para siempre. Porque Él vive, tú eres templo del Espíritu Santo. Y hoy lo que aprendimos es que el Espíritu Santo es el que enseña. No soy yo, quíteme eso de aquí, yo no enseño a nadie. Es el Espíritu Santo el que enseña. Es el Espíritu Santo que intercede por el creyente, y si tú te sientes débil, es el Espíritu Santo que te fortalece. El Espíritu Santo guía al creyente. También vimos cómo es el creyente que es lleno del Espíritu Santo, y que vemos que lo que hace el Evangelio del Señor es glorifica a Dios. No glorifica aquí la doctrina. No, cálmese eso, hermano. Mire, puedo ser admirado por muchos, pero despreciado arriba en el cielo. Yo no vengo a querer conquistarte a mi doctrina o conquistarte a lo que yo pienso, sino a lo que Dios quiere hacer en tu vida, y el propósito de Dios se cumpla sobre tu vida. Terminamos. Muchas gracias por estar ahí acompañándonos. O algo que ya quedó todo claro, quiero saberlo por ahí. Compartan un mensaje si quedó todo claro. Ay, Dios mío, la 1:31, hermano. A ver cómo lo voy a hacer para descargar todo esto y poder resumirlo. Para verla, dice ahí, dice pro, que la Biblia habla de la sana doctrina. La única verdad está en la palabra de Dios, pero hay indoctos que tuercen las escrituras. Entonces la palabra de Dios está implantada, pero el problema es quién la interpreta. Y la pregunta es, ¿el que lo interpreta te guía hacia la libertad, pero del pecado, para vivir en santidad, o te esclaviza solamente en su doctrina? Y dicen que solamente tienen la verdad. Entonces la pregunta es, ¿la doctrina es sana? Sí, pero depende del que lo interpreta. Dice 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2, que hay espíritus engañadores. ¿Y quién ocupa esos espíritus? ¿A quién poseen? A engañadores, hipócritas, mentirosos. Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía hacia la verdad para que seas libre de pecado y te convence de que estás en pecado. Entonces, vuelvo a decir, si nosotros comparamos a un ateo con un cristiano que solamente cree en cierta doctrina, te van a preguntar, a ver usted, aquí que está usted, ¿qué es ateo? Y usted cristiano. ¿Usted toma? Va a decir el otro sí, y va a decir el otro también. ¿Usted miente? Va a decir sí, y el otro va a decir también. Pero la diferencia es la santidad y que tus miembros, tu cuerpo, lo ocupe para la justicia. Gracias, ¿verdad, Fernando, por estar ahí participando? Eso nos aclara, ¿verdad? A todos. Yo no intento guiarte hacia mi verdad. Hay una verdad y se llama Jesucristo. No intento guiarte hacia mi doctrina. Hay un solo evangelio, no es mío, es del Señor. Y la palabra, quien la interpreta, asegúrese que haya nacido de nuevo. Asegúrese, por su fruto los conocerán. Vaya, ¿verdad? Y conozca su doctrina, vea sus frutos. Vive todavía en el pecado. ¿Cómo saber que está en el pecado? Lea Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante. Dice, los frutos de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, como quieren, ¿verdad? Disensiones, herejías, urgías, o sea, fiestas que promueven ahí al mundo, que simplemente allá hay bebida y los hace embriagarse y los da, ay. Entonces, yo no vengo promoviendo nada de eso, solamente quiero bendecir sus